Listo. Ya. Ante todo, dar la bienvenida a Andrea, que se incorpora a este módulo en el entrenamiento integral. Como muy bien dijo Jorge, vamos a hacer, como está Andrea, una pequeña dinámica de presentación, así para que Andrea nos conozca y nosotros la podamos conocer a ella. Si tienen al ladito suyo algún hebrita de hilo, una hebrita de hilo o un cordoncito, que puede ser el cordoncito del celular o del computador, cualquier cosita que puedan enrollar, ¿ya? Ejemplo, un pedacito de hilo, una liana, un hilito, un cáñamo, cualquier cosita. Ya yo pesqué mi cosito del computador. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para poder presentar. Van a cortar un pedacito de hilo, ya, yo voy a marcar aquí, así. Y voy a hacer lo siguiente, miren, ¿sí? Bueno, voy a ir enrollando el hilo y voy a ir... ¿Aló? ¿Sí? Es que tienen que apagar el micrófono, parece, ¿o no? Para que Sí. no nos choquemos. Esperemos un ratito, deja. Espérate. Que no me encuentro. Ya, ahora sí. Pues sí. Ya. Bueno, entonces cada uno con su hilito en su presentación, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya yo dije que voy a cortar así el hilito de este tamaño. Entonces voy a decir. Bueno, Andrea, mi nombre es Ivonne. Soy la facilitadora hoy día del módulo con Jorge. Practico yoga desde hace hartos años, muchos, ¿no? Desde que tenía 20, y practico el camino del yoga y soy voluntaria de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, y estoy muy feliz que te hayas querido inscribir a este curso. Ya. El siguiente, Jorge, tú en la pantalla, que tú tienes toda la visión, ¿puedes ir nombrando quién le toca? Cata. No encontré hilo. Pero ya me presento. Mi nombre es Catalina Jorquera, tengo 27 años. Practico yoga lo conocí hace 11 años y lo he practicado intermitentemente desde entonces. Soy vegetariana, tengo una hija de 3 años y también me dedico a las sanaciones de luz dorada. Eso. El pelo. También sirvió. Ya. ¿Qué más? Griselda, no sé si está ahí, Gris. Ya estoy. Ya. Estoy en compañía de dos perritos y una niña, así que vamos a intentarlo. Yo justo una lanita, no puedo prender cámara porque estoy con el teléfono. Bueno, mi nombre es Griselda Centeno, soy profesora de ciencias, enseño física en estos momentos, practico yoga y lo conocí en el año 2005 y de ahí también hago mis disciplinas de acuerdo a los momentos de mi vida. Tengo una hija de 8 años y 2 perritos. Eso, ahí ya está. Gracias. Hola, buenos días. Hola, Nadia. Hola. Ya que Nadia está saludando, ya Nadia, te toca. ¿O no sabes todavía la dinámica? ¿O no está? No, no está. ¿Le No, puede recién explicar, Ivonne? Sí, Nadia, necesito que tomes un hilo o un cordoncito, cualquier cosa que tengas así que se pueda enrollar, ¿Ya? y hacemos lo siguiente, enrollando, ya, por ejemplo, yo había elegido así, entonces enrollando el hilito, tú te vas presentando y hablas solo de ti hasta que se acabe el hilito. ¿Ya? Entonces, no sé, porque tenemos
una compañera nueva que es Andrea. Así que Ya. eso para que nos conozca. Dale, Nadia. Ya, enrollándolo en un lápiz. Sí, o en tu dedo, en tu Ah, dedito. ya. Ahora sí. Ya, soy Nadia Peña, tengo 2 hijos, soy instructora de yoga, diseñadora gráfica y tengo 42 años. Gracias, Nadia. ¿Qué Ya, sigue? Después tengo a Jocelyn. Hola, buen día. Hola, buen Me día. llamo Jocelyn, tengo 40 años, hago terapias, tengo 2 niños que se llaman Catalina y Cristóbal, hago yoga desde hace más o menos 2 o 3 años, pero este último tiempo ha sido como mucho más constante, casi todos los días, y como adquiriendo varias nuevas disciplinas. Eso, bienvenidas. Andrea. Gracias. ¿A quién más veo? Loreto. No sé si Loreto la nombré, parece, ¿no? Sí, creo que sí. No, la Lore. Ah, Loreto. Sí. Hola Andrea, yo soy Loreto, vivo en Curicó. Soy profesora de educación física. Hace muchos años me formé como instructora de yoga también. Soy profesora Baldor. Y vivo con una gatita que se llama Estela que anda por ahí dando vueltas. ahora la presentación. Eso. Hoy no enrollé la latita, pero ahí está. Eco. Vamos, es un entrenamiento porque solamente se puede hablar hasta que a uno se le acaba la lanita, ¿no? Ya. Siguiente. ¿Qué más viene? Nadia. No sé si la nombré. Ya la nombraste. Yuri, quizá. Yuri. Sí, Yuri. Ya, Yuri. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Yuri Guajardo, vivo en Curicó, tengo 46 años, comencé a hacer yoga más o menos el año 2016, desde que comencé no he parado de realizar yoga y formalmente instructor de yoga desde esta semana. Gracias por recibir. Gracias, Yuri. Gracias. Stephanie. Hola. Ay. Ahí sí. Es que mi gata está jugando también aquí. Hola Andrea, mi nombre es Stephanie Hirsch, vivo en Curicó, tengo 29 años, ahora hace poquito los cumplí. Tengo 2 gatos, uno se llama Antonio y uno se llama Dora. Hace del 2018 que conocí el yoga en realidad y me formé como entrenadora de yoga. Hace muchos años, no he ejercido todavía, pero estoy en camino. Estoy mirando. Es que mi gata me lo quiere cazar el hilito, así que... ¿La puedes mostrar en pantalla? A la gatita. ¡Hola! ¡Qué linda la gatita! Qué bonita. A ver, ¿qué más tenemos? Verónica, Estefan, que se me van corriendo los nombres. Falta la Lorena, Verónica, parece. La Verónica. ¿Quién falta? Verónica. Verónica. No es Verónica. Hola, Verónica. Hola Andrea, yo soy Verónica, tengo 43 años, soy de España, llevo unos meses aquí en Chile con mi pareja Priscila, tengo 2 hijos, Lorena y Sebastián, y soy profesora de yoga, llevo ya practicando yoga muchos años y bueno, ya. No sé. ¿Se acabó el hilo? Sí. No, acabó. ¿A quién más queda? ¿Alguien que falte? Bueno, aparte de yo. Nadie.
aparte de yo, ya, No, que venga yo. ya que venga yo. Ya, voy a presentarme entonces. Lo voy a hacer con el cable del celular. Bueno, mi nombre es Jorge. Hoy día voy a estar como facilitador con Ivonne. Igual también llevo harto tiempo haciendo yoga, como del año 92 más o menos que empecé a iniciar en lo que es el yoga. Bueno, estoy casado, tengo 3 hijos, tengo 3 gatos. El último me llegó hace como un mes atrás, que se llama Sansón. También estoy adoptando una perrita que solamente viene a comer a mi casa y de ahí se va. ¿Qué más? Ah, y tengo un gatito también, un gatito allegado, que me llegó también hace como una semana. Así que si a alguien le gustan los gatitos, yo se los puedo ir a dejar a su casa. Si a que a alguien le interesa un gatito. Así que en este momento tengo 4 gatos. ¿Qué más? Eso. Ay, bienvenida, Andrea. Bien. ¿Estás Y la ahí? Andrea se presentó. No me Ahora. acuerdo. Ahora viene la Andrea. Tienes que abrir tu micrófono, Andrea. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ya. Bueno, yo soy, aquí tengo el hilito. Yo soy Andrea Velázquez. Tengo 2 hijos, Luciano de 21 años y Martín de 15 años. Vivo con mi madre, que Jorge la conoce. Vivo con mi madre, que mi gatito Gaspar. Bien. Practico yoga hace más o menos 5 años, ¿sí? En el centro, la GFU de Valparaíso, que Jorge fue uno también de mis profesores. Y bueno, con esto de la pandemia tuve que parar un poco de salir ahí a hacer lo que más me gustaba, pero lo practico en casa. Ahora acostumbro a hacer yoga a las 7 de la mañana y por último ya después, cuando termina mi turno de trabajo, a las 7 de la tarde. Y eso, y estoy feliz de estar acá con ustedes y aprender más. Gracias. Bien, gracias, Andrea. Bienvenida. Bien, ya nos conocemos entonces. Qué bueno que la Loreto volvió. No sabíamos si estaba o no. Bien, vamos entonces hoy día a estudiar. Y bueno, vamos a practicar, ya veremos qué tipo de yoga es, ¿cierto? De las ramas, pero vamos a empezar. Ahora vamos a hacer un poquito, no un poquito, vamos a hacer silencio, silencio físico, silencio emocional, silencio mental, ¿cierto? Para lograr una conexión profunda en lo que vamos a trabajar. Así que los invito, las invito y los, porque son todos Jorge, los invito a que se coloquen en una posición cómoda, asienten bien sus glúteos, los isquiones. Yo estoy en una silla, pero para acomodarme yo uso un rollito. ¿Ah? Ahí me lo pongo porque la idea siempre es que las rodillas queden un poco más abajo de las ingles, ¿sí? Para poder relajar, dejar cierto el tronco erguido. Entonces nos tomamos en esa posición, llevamos los hombros en un semicírculo hacia atrás, abrimos el pecho, apoyamos las manos sobre nuestros muslos. Si gustan pueden cerrar suavemente los ojos o mantenerlos en una visión de mirarnos la puntita de la nariz. Relajamos el rostro, estirando la frente, el entrecejo, apoyando la lengua en lo alto del paladar. Relajamos nuestros labios, separando las muelas. Relajamos nuestros labios, los dientes. Sentimos los sonidos del entorno, percibimos los olores, la temperatura del ambiente.
conectados hacia afuera, vamos conectándonos hacia adentro con el ritmo de nuestra respiración. Vamos a sentir el ritmo de la respiración, identificándonos con nuestro propio ritmo, vaivén respiratorio. Solo nos identificamos con el ritmo de la respiración. Dejamos las imágenes, las ideas, los pensamientos. Estado de paz. Estado de yoga. Bien, inhalamos profundo. Dejamos que el estado de paz se refleje en nuestro rostro, en nuestros ojos especialmente, en nuestra calma mental. Bien. Bueno. Hemos hecho este ejercicio como cuando empezamos, ¿cierto? Un proceso original. ¿Qué hacemos? Imagínense una pizarra, ¿no? ¿Qué hacemos si queremos estudiar un tema, trabajar ahí? Lo primero que hacemos, ¿qué hacemos con la pizarra? ¿Cierto? La limpiamos. Exacto. Limpiamos bien, que no nos quede. Bueno, vemos unos más obsesivos que otros. Hasta el último tiza. Bueno, yo escribía tiza, alcancé a escribir a tiza. Me encantaba trabajar con la tiza, era tan bonito. Creo que una profesora Waldorf, como la Loreto, me entendería, ¿cierto? De que la pizarra y la tiza tienen algo especial. Bueno, entonces ahora se trabaja pulmón y ahora casi el computador, igual a mí me gusta escribir en la pizarra. Imaginémonos que nos limpiamos, ¿cierto? Que estamos una pizarrita limpia, y vamos a ir colocando ahí entonces las cosas, los conocimientos que podemos compartir. Nuestro tema de hoy, el módulo, ¿cierto? Como dice, los textos clásicos, ¿cierto? Las ramas del yoga, ¿no? Y la respiración completa. Partamos por el primero, ¿cierto? Que dice los textos clásicos. Aquí vamos a hurgar
en nuestro baúl de los conocimientos, de las experiencias, ¿sí? Pueden ser, no necesariamente queremos definiciones, sino que compartir los contactos que tienen. Y quiero que invoquen en su mente, ¿cierto? ¿Qué experiencias han tenido con los textos clásicos del yoga? Uno, ¿qué textos conocen? Puede ser, si conocen alguno, ¿qué tema de eso les gustó, conocen, no, etcétera? Por ejemplo, ¿quién quiere partir? Levante la mano. A ver, yo. Ya, Andrea. Claro, bueno, la verdad, si bien es cierto, cuando me presenté, indiqué que practicaba yoga hace 5 años, fue solo práctica. Ya no conozco los textos, no. Claro, sé de postura por los instructores que yo tenía, ¿cierto? Cada vez que hacía mi práctica. Pero de textos y de tener uno en mi mano y poder leer lo que me encantaría, y por eso también estoy aquí para aprender, no conozco ningún texto. Muchas gracias, Solo Andrea. práctica. Muchas gracias. Bien, voy a seguir entonces si no hay manitos levantadas según mi pizarra. Stephanie, ¿qué experiencias tienes respecto de textos clásicos del yoga? Si no la tienes, no hay ningún problema, solo quiero compartir. Creo que no tengo experiencia así como leyendo un libro completo que tenga relación con yoga, excepto de uno que ya es como más tradicional, que era una clase de yoga, pero como clásicos sé que existe, no sé, pero el Bhagavad Gita y no sé más. Bien, gracias, Stephanie. Loreto. Al igual que Stephanie, bueno, cuando hice la formación se hablaba sobre el Bhagavad Gita, pero tampoco, no me dediqué a leer ni a profundizar. También como la compañera Andrea, ahí me fui por la práctica. Muy bien, gracias. Nadia. Yo los textos que he como consultado un poco son algunos Yoga Sutras, o sea, dentro de los Yoga Sutras de Patanjali, sí he leído los sutras. Bhagavad Gita no lo he leído completo, pero sí conozco como que he leído muchas partes, pero no me he dedicado, conozco otros textos como el Hatha Yoga Pradipika, el Geramda Samhita, los tengo incluso porque en la formación que hice en Vinyasa Krama Yoga nos entregaron toda esa biblioteca virtual, pero no me he dedicado a estudiarlos ni a leer, como bien también dice Loreto, me he dedicado más como a lo práctico en el tema del yoga, si bien llevando muchos años también practicando. Eso. Gracias, Nadia. Verónica. Pues yo lo leí hace tiempo los Yoga Sutras de Patanjali, pero él es así el único más que conozco nombres de los demás, de algunos, pero tampoco he leído. Solo ese. Muy bien, muchas gracias. Jocelyn. Me sumo igual acá a las palabras de las chicas porque por lo general uno busca más práctica y va viendo lo que uno va sintiendo. Yo la verdad que, bueno, en comparación a muchas de ustedes, yo llevo muy poco tiempo en el tema del yoga y me parece que tengo unos de Kundalini, pero no tengo los nombres y de hecho los revisé varias veces porque como era un poco lo que antes practicaba, pero después de eso ya no recuerdo nombres y sí he visto también libros de respiración, como, porque eso encuentro súper bonito el tema de la respiración, pero por ejemplo que los recuerde y que sienta que de verdad
así como de tenerlos en la mano, como una dijo, porque en realidad tengo muchos libros que son digitales, que en realidad no es lo mismo que en el fondo sentarse y de verdad leerlos. Así que eso, no tengo ningún nombre como que me haya marcado o que de verdad haya encontrado que me entregó así mucha información. Bien, gracias, Jocelyn. Cata, Bueno, igual me he dedicado más a la práctica y hace unos años empecé a leer de Ayurveda, que se acercaba un poco más a los nombres y a los términos. Y el año pasado que practiqué Ashtanga, el profe nos hizo leer Ashtanga de Petri Raisen y más bien nos mandaba tareas y uno leía un poco sobre las tareas específicas, así que no me leí el libro entero. Y mi polola igual tiene acá los aforismos del yoga de Patanjali, que el otro día lo saqué de la biblioteca, lo desempolvé y aún no lo empiezo a leer, pero ahí lo tengo para empezar a leer. por lo menos ya se tiene el libro en la casa. Sí, físico, porque lo mismo que decía la Jocelyn, tengo cosas descargadas, pero es poco lo que leo y lo que mi concentración me permite. También, no sé, desde que soy mamá hace 3 años, que me ha costado mucho estar más de 30 minutos leyendo. Muy bien. La hija no me deja. Muchas gracias. Gracias, Catalina. ¿Y Lorena? Hola, Hola, estoy buscando. Hola, ¿cómo están? Hola, Lorena, qué bueno. ¿Estás recién entrando? Estoy yendo a mi casa. Ah, ya. Entonces, Llego en 5 minutitos. sí, dale, tranquila. Vamos a Ya, empezar, pero para que sepas lo que estábamos viendo, entonces, qué experiencia hemos tenido con los textos clásicos del yoga. Así que en eso estábamos compartiendo. yo llego en 5 minutitos y Ya, estoy llegando, ¿ya? nos Gracias. vemos. Ya, Ya. Lorena, a ti. Ya. Bueno, si se fijan, Falta ¿qué, Yuri. Yuri, where are you? No lo tengo en mi pantalla. Pedro, ¿quién es Pedro? Yo, No está Yuri. Ah, no está se Yuri. arrancó Yuri, ya. Bueno, entonces, fíjense que tenemos, pudiéramos decir, como denominador común de todos los que supongamos que nosotros, bueno, yo, Jorge, ¿tu experiencia en los textos sagrados? En texto sagrado, mira, en realidad, Perdón, en textos clásicos, que no son lo mismo. yo creo que la experiencia es como colectiva, como de todo, es como todo igual, como que de repente los vemos, pero no los leemos. Y yo creo que como nos ha tocado la experiencia de poder formar, bueno, por lo que fue la formación hace 2 años atrás, era como algo, no era algo claro, algo como reactivo de poder leerlo, porque tenías que entregar ese conocimiento. Pero desde que uno lo pesque y se lo ponga a leer así como en forma voluntaria, porque quiere leerlo, no lo he leído así. Solamente lo he leído para poder entregarlo. Esa ha sido Bueno, mi experiencia. fíjense una cosa, ya, y que por eso justamente, supongamos que todos tenemos en común, nuestro denominador común, incluyéndome, es que partimos con un profesor, ¿cierto? Un instructor o instructora de Hatha Yoga, ¿cierto? En general, todos partimos con algo. Entonces, nuestro denominador común es que partimos por la práctica. Entonces, a ver, pongamos denominador común acá. Es que yo voy como profe, me gusta anotar. Ustedes también en su bitácora, ¿se recuerdan que en los primeros módulos le pedimos que tuvieran una bitácora de trabajo en donde se va anotando lo que va pasando en la clase? La bitácora es cosas, actividades propias que uno va a realizar. Entonces ya, lo primero diría yo que tenemos ¿qué dirían ustedes? Entonces, ¿están de acuerdo que tenemos un denominador común? Levanten el dedito así para saber si sí o si no. Ya, hay un denominador común que partimos todos por la experiencia. Fíjense
que inmediatamente que terminemos esta dinámica, yo le voy a mandar como el cuadrito resumen que vamos a trabajar, pero no se los quiero mandar antes, porque si no lo van a mirar y ya no tiene mucha gracia, ¿cierto? Si la idea es que lo hagamos antes. Hay un denominador común que partimos con la práctica. ¿Qué creen ustedes, según lo que se sabe, lo primer autor que escribe, ¿cierto? Escribe, es decir, hace un texto, ya sea, no sé, en qué lo habrán hecho, no existía, pues no existía la imprenta, estoy hablando del siglo III. Se dice que entre el siglo III y I antes de Cristo, aunque saben que antes de Cristo se lee para atrás, ¿cierto? Entre el siglo III y I antes de Cristo, Patanjali, ¿sí? Y lo vamos a usar los nombres, miren, porque yo soy nula, no voy a decir que soy nula, pero a mí me cuesta mucho el sánscrito. Yo no sé a ustedes, pero entonces yo todo lo hago en español. Yo los nombres, las asanas, todo me lo aprendí en español porque me cuesta mucho el sánscrito. Yo hago el esfuerzo, lo reconozco, hago el esfuerzo. Ya, entonces Patanjali, que sería Patanjali en español, ¿no? Patanjali escribe esto, lo deja impreso con su puño y letra, o sea, habrá tenido un redactor, no lo sé, entre el siglo III y I antes de Cristo. Entonces lo primero que tenemos un autor que es Patanjali. Aunque en español debería decirse Benito Patanjali, ¿cierto? Porque en España eso es lo que me gusta, que ellos dicen como se lee, ¿no? O sea, como se escribe, se lee. Ya, en Patanjali. Siglo III, ¿cierto? Romano a I antes de Cristo. Entonces, ustedes de lo que vimos en el módulo anterior, en que vimos la historia del yoga, según eso que vimos en la historia, el módulo anterior, para la Andrea que nos tuvo, vimos historia del yoga. Y ahí lo que vimos es que los registros, ¿cierto?, sobre este camino del yoga son milenarios. Quiere decir que no empiezan cuando Patanjali escribe este texto, sino que se llama los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? Y ya vamos a hacer el análisis del nombre. Entonces, pero aquí es importantísimo ubicarnos en el espacio-tiempo. Si esto es antes, empieza unos 10.000 años antes, ¿no? Esto se encuentra en los registros de que existen prácticas del camino del yoga. ¿Y por qué hablo del camino? ¿Alguien podría decirle a Andrea por qué hablamos de un camino del yoga? Además que vimos en el anterior, ¿por qué se habla de un camino? El yoga es un camino. ¿Qué tiene el camino del yoga? ¿Hay etapas que tenemos que vivir? ¿Hay pasos que tenemos que realizar? ¿O es una definición? En un camino hay paraderos, ¿cierto? Bueno, hay camino, hay un sendero, ¿cierto? Hay paradero. Nadia, gracias. Dale. Bueno, el sendero, el camino del yoga, primero es un camino de la vida o de muchas vidas, ¿cierto? Y de autoconocimiento, de autoexploración, de desarrollo interno y que involucra las 8 etapas o las 8 angas o las 8 partes que tienen que ver como con 8 estados que si bien no es necesario cumplir este primero para después pasar al otro, aunque se pueden estar viviendo algunos paralelos u otros son a veces prerequisitos para seguir avanzando. Se sigue como escalando y tiene mucho que ver con el trabajo interno, con el desarrollo de virtudes, con el autoconocimiento, con la práctica de disciplina y con la conciencia también del despertar. Ya, eso para la Andrea, bueno, para recordar, ¿cierto? Hacer el hilito conductor, que entonces vamos a hablar de los Yoga Sutras de Patanjali y nos vamos a ubicar. ¿Qué pasaba, cierto? Si uno piensa en el siglo III antes de Cristo, por la cultura, cierto, universal que tenemos, ¿qué imperio es el que dominaba en Occidente?
Occidente, dígase, el origen de la cultura occidental, desde los griegos, los romanos para acá, ¿cierto? ¿Alguien se ubica en el tiempo? ¿Alguien tiene una idea? Cuando estudiamos en el colegio. Vamos, vamos. El Imperio Romano, po. El Imperio Romano, po. Exacto, estábamos, ¿cierto? Estaba el Imperio Romano en esta cultura occidental, para que nos tengamos una idea, que en ese tiempo, eso pasaba en Occidente, ¿no? Y en Oriente, él escribe, Patanjali escribe en un lugar físico que se llama Cachemira. No tengo tan claro si él era de Cachemira o él escribe este libro en Cachemira. Se me ocurre que él. Y Cachemira hoy día es si lo vemos en el mapa, ¿cierto? Cachemira es un lugar, ¿no?, que está hoy día dividido entre India, ¿cierto?, China y Pakistán. Por ahí, ¿no?, en ese sector, ese valle, es un valle tremendamente productivo, muy nutrida su tierra, ¿no? Entonces, en ese lugar está rodeado de montañas, ¿no? Se me ocurre así, bueno, no sé aquí, pero nosotros en los valles tenemos la experiencia cuando vamos a un valle, acá lo más próximo al valle de Curacaví, por ejemplo, o el valle del Elqui. ¿Qué característica tiene ese valle? ¿De qué está rodeado? Porque si no, no habría valle. Stephanie, Loreto, Jocelyn, pueden abrir su micrófono. Montaña y como cerro y verde, 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 verde intenso. Perfecto. El valle va a ser verde porque viene todo, justamente para que exista el valle tienen que estar las montañas. Entonces, este valle de Cachemira, justamente, ¿no?, al igual que los valles que nosotros tenemos acá, valles de la zona central, hay una cadena montañosa, ¿cierto? Y abajo está esta tierra que es muy nutrida justamente porque fluyen, ¿cierto? Cuando hay las lluvias, ¿no?, los deshielo, los nutrientes de las montañas van al valle. Por eso que los valles son tan llenos de nutrientes, ¿no? Bueno, entonces él estaba ahí en ese estado de calma. No se sabe si él lo escribe directamente de su mano, puño y letra, o, como dije, necesita de algún escritor. Y también la época es súper, incluso algunos dicen que puede ser entre el quinto y primer siglo antes de Cristo. O sea, mucho como relatividad en el tiempo, como todas estas cosas que no son, que son tan antiguas y que vienen de tradición. Está claro entonces que cuando Patanjali escribe, él lo que hace es compartir, ¿cierto?, la experiencia que de alguna manera él tuvo con su maestro o maestros. Y eso hace que nosotros nos demos cuenta que los textos son producto de la mente, ¿no? Son de un estado mental o de una práctica, de una vida de práctica. Eso. ¿Quién va a... Vamos pues, todos, todas, levanten, vamos. La práctica. Personales, de las Stephanie, dale, Stephanie. De las prácticas y las experiencias personales que tuvieron cada uno de los autores en su vida. Exactamente, o sea, parten, ¿cierto?, de una relación que nosotros la marcamos mucho, que es de la de maestro-discípulo. Eso es súper importante entenderlo, o sea, lo primero que necesito en un camino del yoga es un maestro, y de hecho Patanjali y todos los autores que vamos a ver luego, ¿cierto?, dicen, ante todo, la relación maestro-discípulo, eso es lo más importante en la tradición del camino del yoga. Y entonces Patanjali comienza a hacer esta escritura. Para los que los que han, ¿cierto?, echado un vistacito a lo que Patanjali escribió, ¿qué gracia tienen? ¿Cómo están escritos estos textos? Si tienen ahí un librito o si tienen en su internet y meten ciertos modelos de Yoga Sutra y pueden ir mirando o en su celular, hagamos así, usemos la tecnología. Nadia,
Están escritos como aforismos. Ya, No es están como un escritos como texto aforismo, y de dónde tenemos la experiencia de aforismo? ¿Cuál sería la experiencia más occidental que tenemos de escrituras en aforismo para ir sacando la idea de lo que es un aforismo? ¿Por qué no es una prosa o un verso? La Biblia quizás puede ser. La Biblia, y en Porque ese caso en la Biblia el aforismo, ¿cómo se llama? versículo, Versículo, ¿cierto? claro, De hecho, uno puede leer un versículo y tiene un significado. Está escrito claro, de tal porque manera. es un poco críptico, es un poco hermético, entonces necesita como de alguien que te instruya para desarrollar ese aforismo, para Para aplicarlo. abrirlo, Claro, exactamente. como que dice, para activarlo, no sé. Claro, para sacar los velos. ¿Se Sí. recuerdan de algo comentó el precio de los velos de Isis, ¿no? Los Que eso velos se, de Isis, sí. claro, justamente en los textos clásicos, en este caso del Camino del Yoga, y en el otro tiempo, los otros que son los textos sagrados, están escritos de alguna manera en forma críptica, como están encriptados, Sí. están ahí ocultos. O sea, lo que está escrito no es necesariamente lo que quiere significar. Sí. Bueno, entonces Patanjali escribe, y para él, ¿por qué se llaman sutras? Mire, ahí escribimos la palabra en su sutra, y hay una palabra que viene en español de este concepto que etimológicamente que es sutra, para que saquemos lo que significa. Por ejemplo, sutura, suturar. ¿Quién sutura? ¿Han escuchado eso? ¿Dónde se utiliza el concepto de sutura? ¿Dónde? Suturar es como que un médico hace una sutura. Claro, Como que los médicos, los enfermeros, ¿cierto? La gente que trabaja. Cuando hay una herida, ya. Y en la sutura, ¿qué le ponen a uno? Un punto, ¿cierto? Anestesia. Ya, conocen Puntos para cerrar una herida. El punto, ya. Y ese punto que uno le ponen, ¿de qué está hecho? Es un hilo. Hilo. ¿Sí? Es un hilo, exactamente. Miren, para que nunca se nos olvide. Entonces, los sutras, ¿sí? Sutra significa hilo. Un hilo, ¿sí? Y lo analogamos entonces al concepto versículo y aforismo desde ese sentido, ¿sí? De que el sutra es un hilo conductor. Entonces está escrito, ¿no? La escritura, de hecho en el texto en la Biblia, todo tiene un hilo conductor. Por ejemplo, en el capítulo, y si por ejemplo, redacta una parábola, entonces tiene un hilo conductor que son los versículos. En este caso, en el Bhagavad Gita, el hilo conductor son los aforismos. Y en el caso, ¿cierto?, del Yoga Sutra, ¿cierto?, justamente va a escribir del yoga utilizando un hilo, que son los sutras, esta forma de escribir. Ya, vamos descubriendo. Entonces, tenemos que escribe entonces en una forma de uno. Si uno lee, y ahora pudiera yo compartir al WhatsApp de entrenamiento integral, voy a compartirles, entonces, yo estoy haciendo unos súper esfuerzos para estar muy actualizada en la manera de usar el computador, el WhatsApp y todo esto. Entonces les voy a mandar el cuadrito o el Word. Yo les voy a pedir que ojalá lo vayamos viendo a medida que lo vamos no verlo antes, sino que ahí está. Ya, ahí se los mandé. ¿Lo enviaste por WhatsApp? Ahí lo mandé por WhatsApp. No, es que tenía que pinchar la flecha. ¿Lo envió al grupo? Entrenamiento integral, ahí lo mandé. Ya. Textos clásicos, dice textos clásicos, entre paréntesis 4 textos, y módulo 4. Aquí van 2, ¿sí? Después Jorge, él va a compartir lo que él trabajó. Ya, entonces, pueden abrir
Está escrito en Word para que sea fácil. Abrimos al tiro el trabajo como había Sí, dicho que todavía la idea es que no lo avancen entero, sino que aparece el Word, ¿cierto? Y dice textos clásicos del yoga. Vamos a ver primero los Yoga Sutras. Ya tenemos la primera parte, que es el autor. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ya, perfecto. La época dice ubicación histórica y geográfica, ¿no? Es importantísimo eso, ubicarnos, y ahí tenemos, tenemos un pequeño mapita, ¿no? En donde está ahora Cachemira, que sería este lugar que está entre Pakistán a la izquierda, India hacia el sur, ¿cierto? Y China hacia la derecha, o hacia el este. ¿Estamos? Hasta ahí vamos. Si bajamos, ya. ¿Por qué le pedí que lo bajáramos? Porque necesitamos ver esto. La estructura del texto, ¿sí? Entonces ahora cuando nos metamos nosotros al libro, que ya se los vamos a compartir, más que el libro, es un PDF, ¿cierto? Que está, desde mi punto de vista didáctico, bastante claro, ¿no? En cuanto a cómo abordar el texto, porque nosotros no estamos de alguna manera acostumbrados a leer así, nosotros no andamos leyendo la Biblia, ni todos los libros vienen escritos de manera críptica, ¿cierto? Vienen en prosa, ¿no? Ya, entonces dice, está escrito en 4 capítulos o padas, y padas significa libro. Y entonces tiene, en total, si sacamos la cuenta, tiene en el capítulo 1 que trata del éxtasis, con 51 aforismos o sutras, ¿no? Lo puse ahí como un sinónimo, ¿no? Aforismo o sutra, o en este caso, nosotros ya sabemos que significa hilo. En el capítulo 2, trata de la realización, con 55 aforismos. En el capítulo 3, sobre los poderes maravillosos, y en el capítulo 4, el aislamiento. Entonces, suman 5, 6, 5, 11, 4, 15, aquí hay 105, 10, 15, 18, 186, algo así, es aforismo, ¿cierto? Si sacamos la cuenta, bueno, la suma. Entonces ahora les voy a pedir, aquí, voy a mirar mi pantalla, porque aquí. Ya, le voy a pedir entonces a la Loreto que lea, ahí está entonces para que tengamos la experiencia. Dice, ejemplos de aforismo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta la forma en que está escrito. ¿Sí? Ya. Dale, Loreto. Lee, por favor, el aforismo 2.30. Ejemplos de aforismos. El primero de los 8 pasos del yoga, los 5 yamas o normas de autorregulación o restricción son no herir o no dañar, ahimsa, veracidad, satya, abstenerse de robar, asteya, mantenerse constantemente consciente de la realidad suprema, brahmacharya, y evitar la posesividad, la codicia o adueñarse haciendo uso de los sentidos. Aparigraha. Aparigraha. ¿Sigo? Sí. Como que se fijan que incluso la españolización del sánscrito es como más o menos difícil, pero bueno. Hay un autor también bien famoso en el mundo, pero obviamente que es de interpretación de los aforismos, que es Elías Mercier, y él escribe un texto donde solo interpreta los aforismos, ¿no? Eso es bastante como en el siglo XVIII, una cosa así, ya mucho después, 19, sí, 18, 19. Bueno, entonces, la experiencia que tenemos con estos aforismos. Vamos con el 231. Verónica, ¿puedes leerlo? Estos códigos de comportamiento se convierten en un gran compromiso cuando se viven como reglas generalizadas, en el sentido de abarcar
irrestrictamente a todo ser viviente, en todo lugar, tiempo o situación. Perfecto. ¿No? Vamos uno cada uno. Ya. Ya. Tata, lee el 232, porfa. Ya. Limpieza y pureza de cuerpo y mente, chaucha. Una actitud de contentamiento, santocha. Ascetismo o entrenamiento de los sentidos, tapas. Estudio de uno mismo y reflexión en las palabras sagradas, svadhyaya. Y una actitud de abandono o entrega a la propia fuente, Ishvara Pranidhana. Son las observaciones o prácticas de autoentrenamiento, los niyamas, que corresponden al segundo peldaño de la escala en la escalera del yoga. Perfecto, muchas gracias, Tata. Y ahora, Yuri, ¿estás ahí? ¿Volviste? Volvió Ya, la Yuri. decía. Dale. ¿Puedes leer el 233? Cuando tanto las normas de autorregulación o restricción, llamas, como la observancia o prácticas de autoentrenamiento, ni llamas, se dejan de practicar debido a pensamientos perversos, malsanos, conflictivos o anormales, uno debería cultivar principios o pensamientos opuestos o en dirección contraria. Bien. Bien, ahí tenemos ejemplo de 4 aforismos, ¿sí? Que luego vamos a leer vamos a ver el otro texto, y básicamente aquí la idea es que ustedes nos ubiquemos, así como logramos en la historia del yoga ubicarnos en los territorios, en las condiciones sociales, culturales que habían en su tiempo durante el desarrollo de esta historia del yoga. Aquí también le hemos dado este mismo sentido de ubicarnos, ¿cierto? De cómo asentarnos con el texto, entendiendo que en nuestra cultura occidental tenemos otra forma de enfrentar la escritura, ¿cierto? Porque, como digo, nosotros, salvo la Biblia, no sé si hay otros textos más occidentalizados, en general no se escribe en versículos, ni en aforismo, ni en sutra, ¿sí? Se escribe en prosas, o si son poesía, en verso. Así que, importante que nos asentemos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuál Bien. sería el texto que estamos analizando? Andrea, ¿cuál es el texto que estamos analizando? ¿Cuál es el nombre? Lo que estamos analizando, bueno, yo veo que son los ejemplos de aforismo los que los chicos y las chicas y el chico indicaron. Son los ejemplos ¿Ya? de aforismo. ¿De qué texto? ¿De qué texto? ¿Cuál es el libro que estamos analizando? ¿Cuál es el texto clásico? El capítulo 1, el éxtasis. Mira arriba, donde dice textos clásicos del yoga, donde se inicia el cuadrito. Patanjali. ¿El texto cuál es? Que eso es lo que nos importa. Texto clásico del yoga, Patanjali. Los Yoga Sutras. Ay, creo que me perdí acá. Está más arribita. Yoga Aparece el ¿Dónde justo se abajo del inicia texto clásico, los Yoga Sutras. Ay, que no quizás... puedo. Acá. Bueno. Ya, es que tenía que avanzar. Arribita. Tenía que correr. Ya. Texto clásico del yoga, los Yoga Sutras. Autor. Sí. Exacto, los Yoga Sutras, perfecto. Ahí entonces, los textos clásicos, ¿qué me faltó a mí poner para que yo logre que un estudiante entienda lo que estamos haciendo? Escribir título. Que hubiera puesto título como parámetro, ¿cierto? Título, 2 puntos, los Claro. Yoga Sutras, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, eso es porque se fijan como cuando uno trabaja con los estudiantes, o con uno como estudiante, tiene que darse cuenta de estas cosas. Entonces, yo como facilitadora, digo, ay, escucha, ¿ves? Esto pasa porque yo no le puse título ahí. Ya, entonces, ustedes después en la casa lo arreglan. Ya, ahí vamos a poner el título. El título del texto es Los Yoga Sutras. Sí. Bien, ¿quién es el autor, Andrea? El autor, aquí lo tengo, el autor, deja correr acá. Patanjali. Perfecto. Patanjali.
Perfecto. Ya. ¿Quién quiere seguir? ¿Dónde, en qué tiempo estamos? ¿De qué tiempos de reloj de año estamos hablando y en qué lugar estamos? ¿Qué quiere? ¿Vamos? Cachemira. ¿Quién? Lorena, dale. Cachemira, siglo 3 y El 1 lugar a.C. Cachemira, ya. ¿Y el tiempo? ¿En qué años? Entre siglo 1 y 3 a.C. o 3 y 1 a.C. 3 y 1. Tengo que haberlo escrito al revés, que es siglo 3 y 1 antes de Cristo. Ya. Bien. ¿Qué pasaba ahí, Lorena? Hay un pequeño ahí resumito que, como para ubicarnos. ¿Qué pasaba, Lorena, ya que tú estás ahí? Estuvo la guerra púnica. Según dice acá, en Roma se convirtió en el poder más importante en el Mediterráneo occidental y junto a la antigua Grecia y antiguo Egipto en una de las potencias mundiales. Y Patanjali escribe en Cachemira, entre Pakistán, China e India. Es un pequeño valle que mencionaron. Está ahí. Escribió los textos. Exactamente. Entonces ahí, ¿cierto? Se ve es que está, lo que está rodeado por Pakistán, India y China, eso sería Cachemira. Perfecto. Estamos ahí. ¿Cómo lo escribió? Yuri, ¿de qué forma escribió el texto? Estoy mirando la pantalla, estoy tirando los dados. Escribió en forma de aforismos. Ya, que en realidad, ahí, ¿cómo se llaman esos aforismos? Sutras. Sutras, perfecto. Aforismo sería un sinónimo. Yo lo puse ahí en español porque, como dije al principio, a mí me cuesta, entonces necesito asociarlo a algo conocido. Un aforismo, un sutra sería un aforismo, pero sabemos que etimológicamente la palabra significa, ¿qué cosa? Hilo conductor. Un hilo conductor, perfecto, muy bien. Ya, ¿y está dividido en cuántos capítulos? ¿En cuántas temáticas podríamos decir? 4 capítulos. Gracias, Andrea. 4 capítulos, ¿sí? Y cada capítulo trata de algún tema, ¿sí? Como por ejemplo... El éxtasis con 51 aforismos sutras. Capítulo 2, la realización con 55 aforismos. Capítulo 3, poderes maravillosos. Ese me encanta. Con 55 aforismos. Y el capítulo 4, aislamiento con 34 aforismos. Perfecto. Ya, hasta ahí estamos. Miren, históricamente, bueno, ahí dentro de las propuestas, se dice que el camino del yoga también, el camino del yogi, es un camino como jugar con fuego, ¿no? Y lo vimos también, me parece, en algún módulo del proceso del fakirismo, por ejemplo, que no está nada de malo, pero en el fondo voy usando el desarrollo de mis potencialidades, ¿no? Desde el punto de vista físico, mental, ¿cierto? Pero estoy haciendo de él un uso, podríamos decir, de lucro, porque es como un trabajo, ¿no? Estoy lucrando con este desarrollo de habilidades, ¿no? Y a propósito del capítulo 3 también que dice poderes maravillosos, pero ojo que todos los autores y maestros también que han escrito hablan de este proceso de que, no sé, a ver, de que hay un riesgo al recorrer el camino del yoga, ¿no? Y es en donde nos podemos nosotros engolosinar, ¿cierto? Con estas habilidades que podemos ir desarrollando tanto físicas como mentales. Y entonces, bueno, hacer un uso inadecuado, ¿no? De esto. O sea, hay que tener siempre el equilibrio. Por eso que en la práctica, en el camino, siempre que se dice, o incluso los apóstoles, el Cristo los mandaba de a cuántos a predicar, a cumplir la misión. ¿Cuántos iban? Normalmente siempre, incluso los hermanos mormones. ¿Cuántos van? Mínimo, siempre. En pareja. En pareja, 2, ¿cierto? 2 o más, ¿no? 2 Y o yo más en incluso... nombre, y ahí estaré entre vosotros. Exactamente. Cuando yo
hago la práctica de Hatha Yoga siempre cuando la transmitimos por la red, digo, ay, al menos que venga con uno que se enganche en el Instagram o en el Facebook, ya somos 2 o más, entonces se produce un equilibrio natural, ¿no? Ni uno se vuelve en la sana, ¿no? Porque estando solo uno podía estar a veces minutos, ¿no? En una postura y no siempre eso es saludable. Bueno, hasta ahí vamos con este. ¿Alguna duda como para entrar después solito ustedes al texto? Que yo se los vamos a enviar ahora apenas terminemos, para que ustedes lo puedan, si gustan, cuando tengan tiempo, leer. Ya. ¿Estamos? Los que tienen el libro tanto digital o impreso, ¿cómo es el libro de los Yoga Sutras de Patanjali? ¿Un tremendo texto o una cosa bien sintética? ¿Alguien lo tiene impreso? ¿No? Que alguien dijo que el Yuri que lo había desempolvado, parece que la Cata dijo, lo desempolvé, lo tenía guardado. Es un libro, ¿cómo es el libro que encontraste, Cata? No es muy grueso, pero no sé si es el mismo porque acá dice el yoga de Patanjali Ekirala Krishnamacharya. Ya, a ver, muéstrame. No, el título. Sí, es un texto chiquitito, sí, debe tener no más de... Sí, pero no más de son 100. los aforismos y salen explicaciones. El significado literal y abajo explicaciones. Sí, no es son difícil solo los encontrar, casi todos vienen con interpretaciones de lo que Patanjali escribió, pero el texto original, ¿cierto? Son poquitas páginas, porque son los 196, me parece que son 196 aforismos y nada más. Nada, no se hizo, él no hizo ninguna interpretación, nada, Dios. Ya. Última parte de este texto. Si usted empieza a leer, por ejemplo, limpieza y pureza de cuerpo y mente, una actitud de contentamiento. ¿Qué le llama la atención esto? ¿Ustedes sabrían cómo se hace eso? ¿Dice cómo hacerlo? No, no detalla. No detalla, no nada, dice la comilla, el hilo o sutra 32 es limpieza y pureza de cuerpo y mente, una actitud de contentamiento. ¿Cómo se logra la actitud de contentamiento? ¿Cómo se logra la limpieza y la pureza del cuerpo y de la mente? Vaya con su maestro, porque ¿qué tiene que haber pasado en ese tiempo cuando él escribe esto? Sea en el siglo, no importa cuándo haya sido, pero antes de Cristo, ¿qué tiene que haber pasado? ¿Dónde se entrenaban los yogis? ¿Dónde se formaba un yogi? De forma más secreta, se formaba con un maestro, es algo como que no estaba así como abierto, es algo mucho más hermético. Hermético, sube, no como ahora que ponte, Es más nos apretamos el masivo. botoncito, ¿cierto? Nos metemos al internet y hay, pero todas las posturas que se le ocurran, más otras que se inventarán, formas, etcétera. No era para nada, era súper cerrado. ¿Y en qué era estábamos? Antes de Cristo, ¿sí? ¿Qué era? ¿Qué era la era? ¿Cuál era? Estábamos viviendo. Ahora estamos en la era del Acuario, del 48. Antes Bueno, pero estaba la Cristo era de Piscis. La era de Piscis, ¿cierto? Y antes de la era de Piscis De Aries. está la era de La era de Aries. De Aries. ¿Sí? Entonces, uno dice en estas eras, ¿no? Que en el tiempo en que estábamos, ¿no? En la era de Aries, que es la del carnero, justamente, existían incluso en esa cultura hasta los sacrificios, ¿no? Que hay mucho en los textos, por ejemplo, como la Biblia, en donde era todo oculto y donde no existía ni la universidad, ninguna formación cultural cultural, digamos, que en donde formal, como hoy, era el aprendizaje de maestro a discípulo, incluyendo
los oficios, ¿sí? Uno aprendía los oficios, no existía un texto de mecánica, bueno, no había mucha mecánica, más que todo de carpintería. No existía un texto de carpintería. ¿Cómo se aprendía carpintería? ¿Cómo se aprendía a trabajar las maderas? Con el maestro en madera, con el carpintero, ¿cierto? Que era un maestro, ¿no? Él enseñaba el oficio. Y así como eso, el camino del yoga no era distinto. Se aprendía entonces con el maestro o en el monasterio, ¿no? En el lugar de retiro, etc. Ya, ahí estamos claramente fijos cómo parte entonces esta propuesta escrita de Patanjali, ¿sí? Ya, siguiente. Y aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Aquí tengo un Hatha Yoga Pradipika, ¿sí? Que sería el segundo texto, ¿sí? Hatha Yoga Pradipika. Bien. ¿Quién le gusta leer? ¿Alguien quiere presentarlo? Ya, les sugiero que ahora, a diferencia del anterior, ya, yo les voy a dar la palabra, pero todos la vamos a leer, vamos a partir ahí, leamos así en silencio, lectura silenciosa. ¿Qué es lo que dice este cuadrito? Ya, ¿quién dijo yo? Yo.